Hola, muy buenos días. Mi nombre es Luisa Fernanda Fernández Muñoz y hoy les hablaré acerca del principio de Arquímedes, también conocido como la ley física de la flotabilidad. Este fue descubierto por el antiguo matemático e inventor griego Arquímedes. Dicen que él descubrió eso mientras tomaba un baño, que, o sea, al introducirse el agua subía, entonces dicen que salió corriendo diciendo eureka y todo eso. Bueno, ahora bien, ¿qué es el principio de Arquímedes? Entonces, Arquímedes afirmó que cualquier cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido, pueda ser gas o líquido, pero que estuviera en reposo, es actuado por una fuerza ascendente o flotante, de la magnitud de los cuales es igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo. De esta forma, el volumen del fluido desplazado es equivalente al volumen de un objeto sumergido. Entonces, cuando introducimos un objeto en un fluido, este aplicado fuerza, que es la fuerza de empuje que va hacia arriba, y el peso que va hacia abajo. Entonces, si la fuerza del peso es mayor que la fuerza de empuje, este objeto permanecerá abajo, o sea, no flota. A diferencia de que si la fuerza del peso es menor que la fuerza del empuje, este objeto permanecerá flotando. Y también cabe resaltar que cuando introducimos un objeto, hay un volumen desalojado. Entonces, este es igual al volumen del objeto sumergido. El volumen desalojado viene siendo como esta partecita aquí así. Entonces, si la fuerza del peso es igual a la fuerza del empuje, entonces el objeto permanecerá en el medio del fluido. Sí, entonces la fórmula que explica el principio de Arquímedes es el peso del fluido igual al empuje, como había dicho antes, es la masa por la gravedad, que es igual a la densidad por el volumen por G. Entonces, la P del fluido es el peso del fluido que se desplaza al sumergir un cuerpo en él. La E es la fuerza de empuje del cuerpo sumergido. La M es la masa del fluido desplazado. La G es la gravedad. La D es la densidad del fluido. La V es el volumen del fluido desalojado. Y la G es la gravedad. Entonces, si agarramos un objeto pesado y nos introducimos en un recinto con agua, puede ser una piscina, una alberca o una bañera, notamos que podemos comprobar que el objeto se vuelve menos pesado. Esto se da debido a que cualquier cuerpo dentro de un fluido sufre una fuerza con la misma dirección y en sentido contrario a su peso. Esto es la del empuje, y la del empuje que va hacia arriba y la del peso que va hacia abajo, como había dicho antes. Entonces, de esta forma, el peso del cuerpo dentro del fluido, que este es el peso aparente, será igual al peso real que tenía fuera de él. Entonces, como les decía ahí antes, que el peso aparente es igual al peso real menos el peso del fluido. Bueno, este principio se aplica a los globos que están llenos de un gas menos pesado que el aire, como por ejemplo los globos aerostáticos, los montgolfiers y otros. También se aplica en los flotadores o salvavidas, aprovechando la baja densidad del material del flotador. Entonces, esto permite que no se hunda. Y con el submarino, que no cambia de volumen, pero sí de peso, y gana agua para sumergirse y la impulsa con el aire para disminuir su peso y subir. También este principio explica por qué cuando nos sumergimos al agua pesamos menos, o pareciera que pesáramos menos. Bueno, entonces aquí tenemos un ejercicio del parcial que dice que un cubo de lado igual a 0.6 metros y de masa de 450 kilogramos está sumergido en una cuerda
en un tanque abierto de líquido de densidad de 1030 kilogramos sobre metros cúbicos. Y aquí nos están pidiendo unos ítems que tenemos que encontrar. Esta es la imagen, está la cuerda, está el cubo, está el líquido. Entonces acá yo lo que hice fue sacar como que los datos para poder resolver los ítems que nos piden aquí. Entonces tenemos que el peso específico es igual a la presión por la gravedad. La presión es igual a fuerza sobre el área. Entonces también tengo la densidad, tengo el volumen, la masa del cubo, el delta H, que es 0.6 sobre 2, y eso da 0,3. Tengo la presión, que es igual a una atmósfera, y eso en pascales, que eso es 101.325 pascales. Entonces el primer ítem nos pide la magnitud de la fuerza descendente total en la parte superior del cubo desde el líquido y la atmósfera, suponiendo que la presión atmosférica es de 1 atmósfera. Entonces la fórmula para hallar la fuerza superior es la presión más el peso específico del líquido por el delta de H, y todo eso multiplicado, el delta de H superior, o sea, en la parte de arriba del cubo, y todo eso multiplicado por el área superior. Entonces ahí reemplazamos los valores, la presión, el peso específico del líquido, el delta de H y el área superior, y eso nos da 36.478,11 newtons. Esa es la fuerza superior, la fuerza que se ejerce aquí arriba en el cubo. Ahora la B, el ítem B, nos dice que la magnitud de la fuerza ascendente total del cubo. Entonces, como dice que ascendente, entonces sería la fuerza inferior, o sea, la que está abajo. Y es la misma fórmula que la fuerza superior, solamente que los valores en la parte de abajo del cubo. Entonces tenemos la presión más el líquido, más el peso específico del líquido por el delta H inferior, y y todo eso multiplicado por el área inferior, que eso es, bueno, entonces el delta inferior es la suma de 0.6 más 0.3, que eso es 0.9. El área sí sigue siendo la misma que la anterior. La presión el peso específico del líquido también sigue siendo el mismo, y la presión en la atmósfera también sigue siendo la misma, y eso nos da 56.480,33 newtons. El ítem C nos dice que la tensión de la cuerda. Entonces para hallar la tensión de la cuerda, lo que utilizamos fue la fórmula: tensión más fuerza inferior es igual a fuerza superior más la presión. Y ahí despejamos la tensión, y la fuerza superior ya la tenemos, que la encontramos acá en el ítem A, menos la fuerza inferior, que la hallamos también, más la presión, que también la tenemos, y que la presión es fuerza sobre área, y eso nos da 4.412,22 newtons. Para el ítem D dice: calcule la magnitud de la fuerza de flotación sobre el cubo. Entonces, para hallar el empuje, utilizamos el peso específico del líquido por el volumen. Entonces el peso específico del líquido es 10,3 newtons sobre metros cúbicos por 0,6 metros cúbicos, y eso nos da 2.22 newtons. Entonces, muchas gracias. Esta ha sido la explicación del principio de Arquímedes.